Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy continuamos el proyecto que estamos teniendo de cómo entender la espiritualidad en nuestra vida. Este es para mí, y los estoy invitando a que comprendamos esto, este es el siglo, este es el tiempo de la vida espiritual. Si no vemos, si no aceptamos ese camino, este mundo nos damos cuenta por ahora que no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano le va dando explicación a la realidad, a la existencia. El ser humano es aquel que se pregunta por la verdad, por la belleza, por el bien. Es aquel que se interroga, es el ser humano. Entonces, el ser humano ha pasado por épocas. Hubo una época en que la verdad, la belleza, el bien, las respuestas a las inquietudes del ser humano, de dónde vengo, para dónde voy, se basaba solamente en el creer. Creo, luego existo. Esa era la manera en que las personas se comportaban. Y todo lo que fuera creencia, todo era aceptado por la humanidad. Luego el ser humano pasó a otro nivel, como a otro aspecto, y ya fue el pienso, luego existo. Entonces, todo lo que se fundamentaba en el pensar, en el conocimiento, en el saber lógico, racional, cerebro externo, era lo que por ahí andaba la gente, era lo que se comportaba, el comportamiento de las personas eran por ese lado. Y todo se fundamentaba en el ser humano, la política, la economía, la ciencia, la religión, todo se fundamentaba en el pensar. Por eso la edad moderna, donde nace el protestantismo, la iglesia que se divide, la iglesia cristiana se divide en la iglesia católica y la iglesia protestante o la evangélica, los evangélicos toman el raciocinio todo el siglo XVIII y el siglo XIX fue de el pensamiento y habían grandes elucubraciones, grandes discusiones sobre la teología. Y así se vivía el ser humano. Era por el pensar. Ya el ser humano se dio cuenta que el centro del mundo no era Dios, sino que era el hombre. Que ya no era la tierra, sino el sol, el heliocentrismo. Y así fue pasando. Cambió la humanidad. Luego vino el siglo XX. Y el siglo XX se caracterizó por el siento, luego existo. Ya no era el creo, luego existo, ni era el pienso, luego existo, sino el siento, el sentir, la emotividad. Y fue donde se desarrolló la psicología, la psiquis. Vino Freud con el psicoanálisis y evolucionó el mundo. El ser humano cambió. Y todo el vivir del ser humano empezó ahí. Por eso la estética, las mujeres haciéndose senos, arreglándose en la cara, los hombres también, las cejas, todo era la estética. Era una clase de mirar cómo el ser humano podía modificarse a sí mismo. Todo eso que el ser humano va evolucionando, o va cambiando, o va transformándose, como lo queremos decir, el ser humano vive de esa manera. O sea que cada elemento de eso le da para vivir. Si en la época del creo el ser humano se hubiese ido, o algunas personas por el pienso, como que son seres raros en la comunidad, en la sociedad, no se podía entender, porque todos iban por la creencia. En la edad moderna, en el siglo XVIII y XIX, pues todo el mundo iba por el pensar. Y si alguien se va por el sentir, se veía feo, horrible, terrible. La gente no aceptaba ese comportamiento de que en el siglo XVIII y XIX la gente se vaya por la estética de cirugías plásticas, del sentirse bien, cómodo, bienestar, comodidad. No era eso. Pero luego vino el sentir. Y si en el sentir, hoy día que estamos en el sentir, siglo XX, ya estamos pisando el siglo XXI, llevamos 17 años. Pero en el siglo XX, todo el siglo XX era por el sentir.
Y hay que alguien le dijera que tenía que pensar, pues no le gustaba, o creer. Las creencias tampoco estaban ahí de acuerdo. O sea que siempre el ser humano se va por una de esos caminos, de esas vertientes. Por la creencia, por el pensar o por el sentir. Y eso está conformado por el mismo cerebro del ser humano. El cerebro del ser humano está conformado de esa manera. El cerebro reptiliano es el que le lleva al ser humano a las creencias. El cerebro emocional límbico es el de la emotividad, de las emociones, de los sentimientos. Y el cerebro racional es el de la lógica, los hemisferios, el izquierdo y el derecho. O sea que prácticamente el cerebro está ahí. Pero cuando se conforman los tres, cuando se unen los tres cerebros y cuando uno practica y se da cuenta, ya existe una cuarta dimensión. Como que ya no solamente se crea, las cosas se crean por el creer, por el pensar y por el sentir, sino que cuando uno combina las tres áreas, aparece la cuarta, el cuarto camino. Y es ya no el creo, luego existo, pienso, luego existo únicamente, ni el siento, luego existe únicamente, sino que al combinarlo nos damos cuenta que es la vida, que vivo, luego existo, sea con el pensar, usando el pensar, el creer y el sentir. Nos damos cuenta que lo más importante es vivir, que este es el planeta de la vida, que lo más propio y característico de esto es la vida. Que fuera de esta existencia, aunque existe la realidad mineral y todas las características, pero no están adecuadamente para vivir. Puede ser que haya vida en otros planetas, pero hasta este momento no se sabe. Entonces lo característico, lo propio de este planeta es la vida, es vivir. Para vivir he nacido. El agua está condicionada para que haya vida y el carbón está condicionado para que haya vida. Desde el punto de vista científico, de la ciencia, por el carbono y por el agua es que hay vida. Luego, para vivir es que estamos aquí. Este es el planeta de la vida. Este planeta no debería llamarse Tierra porque tierra hay en todas partes, polvo cósmico. Tampoco debería llamarse agua porque agua hay en todas partes. Aquí hay es vida, el planeta de la vida. Esto es una circunferencia donde está la vida. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Por el Espíritu. Por eso es que es ilumina tu camino. Por eso este programa lo llamamos Ilumina tu camino. Porque es a través del Espíritu es que llegamos a esta conclusión. De que si unimos sentir, pensar y creer, inmediatamente llegamos a la conclusión de que este es el camino, la vida. Esa es la realidad. Por el Espíritu es que llegamos a combinar esos tres. Y yo les digo que si este siglo XXI, no es la combinación del pensar, del sentir y del creer, estamos perdidos. Así como en el siglo de la Edad Media estaban perdidos si alguien se hubiera ido por el pensar o el sentir. O como en la Edad Moderna, que era el pensar, se hubieran dejado llevar por el creer y el sentir. O en la Edad 20, en el siglo XX, se hubieran dejado llevar por el pensar y el creer. ¿Ve? O sea, se veían raros. Pues hoy día la gente se ve rara si saca uno de esos. Si saca el sentir, si saca el pensar o si saca el creer. Están combinaditos. Y ese combinados es lo que nos hace tener vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que nos lleva a pensar que este es el planeta de la vida? A tener esa capacidad de pensar, de vislumbrar, de tomar conciencia. El espíritu. Eso es lo que llamamos espíritu. Luego este siglo es espiritual o no va a ser. Nos destruimos, nos acabamos, andaríamos perdidos. Eso es lo que yo les quiero decir en el día de hoy. Y voy a pasar la cámara para a seguir hablando del tema que les traía en el día de ayer, y era lo de la espiritualidad. Muy bien, estábamos hablando de la espiritualidad. Quedamos acá. ¿Qué es la espiritualidad? Entonces habíamos dicho que es la cualidad de las personas, de las cosas espirituales, valores, principios, actitudes. Es el deleite del ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Es la unicidad,
El todo está en la parte y la parte está en el todo. Eso ya lo dijimos ayer, que es un compromiso es con todos juntos, en pro, en favor, a tomar adelante algo de una misión, de un enviado. Misión es que el que cumple un compromiso. Ahí quedábamos ayer, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de la espiritualidad? ¿Cuáles son las herramientas de la espiritualidad? Hay un texto en el cual dice Jesús, vea, vengamos, vamos al desierto y descansemos un poco. Y yo le decía en estos días a una persona con la cual estábamos conversando, oiga, ¿por qué Jesús diría, venga, detengámonos un poquito, vayamos al desierto y descansemos un poco? Y le dije, oiga, ¿y en el desierto quién va a descansar? Por Dios. Si hay calor, estéril o mucho frío, no hay donde uno acomodarse, hay muchos espinos. Los que hemos estado en el desierto es algo rarísimo. Pues es que en el desierto es donde uno encuentra el verdadero sentido de la existencia. Porque cuando uno carece de todo, es donde se da cuenta uno quién es uno en realidad, en verdad, en la verdadera realidad de la existencia. Tenemos que desnudarnos de tantas cosas, tantas ataduras, liberarnos, soltar, desapegarnos. Ese ego que nos mata tantísimo, el apego. Dejemos entrar en ese vacío, en la vaciedad. Pues por eso Jesús decía, vengamos al desierto y descansemos un poco. O sea, donde no hay nada, lo hay todo para vivir. Esa es la herramienta de la espiritualidad. Es la meditación o la contemplación. Entonces vamos al desierto. La inteligencia espiritual es inteligencias entre y ligere es leer, escoger. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es leer dentro de nosotros. Nosotros leemos un libro y cuando leemos un libro estamos entrándonos, estamos metiéndonos, introduciéndonos en ese pensamiento que el autor describió ahí. Si no leemos el libro no estamos entrándole. Y cuando uno lee un libro, la mente le cambia, le queda un mundo totalmente distinto en su cabeza. Como que si la mente se hubiese metido en el libro o el libro se hubiese metido en la mente. Uno no entiende. Eso es inteligencia espiritual. Pero ya no es un libro escrito por la gente, ya es el libro de la vida. Por alguien, no es escrito por alguien. Es el libro escrito por la naturaleza, por la divinidad. Es introducirse uno en ese mundo. ¿Y qué herramientas tenemos para meternos en ese mundo de la espiritualidad? Son 3 palabras. 3 palabras, miren. Para uno entrar en el mundo de la espiritualidad es la belleza, la bondad y la verdad. No hay nada más espiritual que esto. Verdad, belleza y bondad. O bien, aquí puse porque encontré esta fotico de bondad. Entonces, por eso dejé bondad, porque no está tan lejano de la realidad. No estamos tan lejos. Pero me gustaría que hubiese aparecido mejor la palabra bien. Pero bondad también está bien, está correcto, porque la bondad del universo. Por ejemplo, ahorita vemos en el huracán Harvey, que está pasando por Houston, y entonces vemos catástrofe, vemos dificultades, y dentro está la bondad de la misma naturaleza. ¿Cómo vamos a conocer historias de amor, de bien? Maravilloso. Cuando uno escucha la sirena, el hombre se vuelve solidario, la sirena de bomberos, del cuerpo de bomberos o de una ambulancia, la gente se detiene, se queda quieta, hay bondad. O cuando va pasando la carroza fúnebre, yo veo como los carros se detienen. Hay algo en el corazón del ser humano, de la bondad, del bien. Y la verdad, pues es una búsqueda del conocimiento, del saber verdadero, de llegar a la profundidad de la certeza. Para René Descartes existía la duda metódica, o sea, él no creía en nada, porque decía que era difícil llegar a la verdad, al conocimiento de los hechos. Pero eso es propio del ser humano. El elefante, la abeja, la planta no se preocupa por la verdad, por la búsqueda de la verdad.
en nosotros, los seres humanos. Esa es la diferencia que hay entre el ser humano y los vegetales y los animales, aunque estamos hechos y nos parecemos un poco en la conformidad física, pero hay algo diferente, que es la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien. Verdad, belleza y bien, verdad, belleza y bondad. ¿Qué es lo característico? ¿Cuáles son las herramientas espirituales que el ser humano tiene? La verdad, la belleza y el bien. No existe otro ser en la naturaleza, en la creación, que tenga esas ansias, ese deseo de conocer la verdad. Todo el mundo quiere que le digan la verdad. Son mentirosos para ellos decirla, pero quieren que el otro le diga la verdad. Y no quiero que me mienta, dicen las parejas o los amigos. No quiero que me mientas. Y el pobre otro pues dice lo que él cree que es. Y entonces le cuenta, le narra la historia, como sucedieron los hechos. Y está diciendo es como él piensa que sucedieron, no como en realidad sucedieron, porque conocer la verdad es lo más grande que hay. Lo mismo la belleza. La belleza es también exactamente la misma dificultad. Porque lo que es bello para uno no es bello para el otro. Y así sucesivamente. ¿Sí ve? Esas son las dificultades que hay para conocer esto. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en el proyecto. ¿Cuáles son las herramientas espirituales que el ser humano y la bondad? Ya dije verdad, belleza y bien. Vamos a profundizarlas un poco. Mañana también, si nos queda un poco de tiempo, pues vamos profundizando. Estamos entrando en lo de la vida espiritual. Muy bien. Entonces voy a definir, desde mi punto de vista, qué es lo que es verdad, belleza y bien. Verdad es la posibilidad de entender. Dice García Márquez, el escritor colombiano, dice que cuando uno cuenta una historia, cuando uno recuerda algo, o cuando uno está narrando algo, no fue como sucedieron los hechos, sino como uno se acuerda para contarla. La posibilidad de entender, y el entender viene del saber, de la posibilidad de saber, de conocer. Entonces, esa es la verdad. Belleza es la genuinidad del ser genuinos, ser genuinos. Por eso se dice sinceridad, la sinceridad. Sinceros es cuando la pieza, yo les he dicho en otras ocasiones, cuando la pieza de mármol no está partida y no está pegada con cera, se dice sincera. Y cuando el mármol, una piedra está pegada con el pegante, con la cera, se dice con cera, sincera y con cera. Entonces, sincera es genuino, original. Cada ser es bello, pero en su originalidad. Por eso en el siglo XX que la estética, el cientólogo existo, se dejaron llevar por la belleza del bisturí. Entonces le arreglaban la nariz, le arreglaban los pómulos y se destruyó la belleza de ese ser humano. O cuando vemos personas que se casan y dicen, pero usted, esa persona tan bella, tan hermosa, casarse con esta otra persona tan horriblemente fea. Y dice el otro, no, es que ella es bella, esa persona es bella, tanto él como ella, cualquiera de los dos. Dice, es bella, genuinidad de tu ser. Y el bien es construir en vez de destruir. Ese es el bien. Esa es la esencia del bien. Construir en vez de destruir. Pero vamos a ver que no siempre el construir, el destruir es malo. Porque, por ejemplo, la metamorfosis es la belleza del huevo que pasa a ser gusano, el gusano a crisálida y de la crisálida a mariposa. Construir en vez de destruir. Pero se va en el cambio, que hay destrucción, también hay construcción. Lo malo es como los protestantes. Cuando nacieron los protestantes en el siglo XVI, protestaron pero no propusieron nada. Entonces yo tengo la frase por ahí que, bueno, vamos a proponer, no vamos a protestar solamente, vamos a proponer algo. No es, destruir es fácil, pero a ver, si vamos a destruir algo, pues vamos a proponer también algo importante. Muy bien. Entonces, más o menos, hay más amplio, ustedes pueden buscar. Lo único que yo me quiero quedar aquí es que lo esencial del ser humano como espiritual, si este es el siglo de la espiritualidad y yo los estoy invitando, es que valoremos la vida, como les he dicho en otras ocasiones, que la vida, el vivir, está en el amar
en hacer siempre, estar relacionados con los demás, amar al otro y al prójimo como a sí mismo, en la buena salud, en el equilibrio y la sanidad interior y la autosuficiencia. Les he dicho muchas veces de eso. Y les he explicado cómo el ser humano busca es vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Y eso lo pusieron aquí en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, eso en esencia, lo que queremos decir es que si el ser humano se va por la vida espiritual, ¿cuáles herramientas tiene que buscar? Verdad, belleza y bien. Pero la verdad verdadera, en la profundidad del ser. Yo, pues por mi experiencia como espiritual, de mi experiencia como sacerdote católico romano, que duré 10 años ejerciendo el sacerdocio, y ahora ya voy desde el 2002, para 15 años en la Iglesia Metodista Unida. Yo veo, y estudioso de la Biblia, de hace 35 años, me doy cuenta que eso es lo que nos garantiza a nosotros, los que verdaderamente queremos ser espirituales, no digo religiosos, pero los que estamos en esto de la religión, de la iglesia, es la verdad. Es que seamos sinceros, capaces de mantenernos en la verdad política, económica, en la verdad social, en la verdad científica, en la verdad del ser humano. Posibilidad de entender las cosas, esa es la verdad, de llegar a la profundidad. Y estudié comunicación social y periodismo, pues también el periodista, el honor más grande, la nobleza más grande del periodismo es decir la verdad. Es decir, descubrirla en los hechos y narrarla y contársela a las personas, a los oyentes, o a los lectores, o a los televidentes. Esa es la grandeza del periodista. Entonces, la verdad. La belleza, pues lo genuino de cada uno, de cada ser que existe en el mundo. Y el bien es construir en vez de destruir. Ahí están. Si queremos ser espirituales, entonces verdad, belleza y bien. Esos son los 3 elementos que nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Ahora, como estamos hablando entre cristianos, pues conozcamos un poco lo que dice la Biblia. En Juan 14:6 dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está diciendo que es la verdad. Y cuando estaba frente a Pilato, en Juan 18, 37, 38, le dijo entonces Pilato, luego ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O en otras traducciones, para dar testimonio de la verdad. En todo caso, ahí usa la palabra verdad. Y Pilato pues le responde, ahí dice Jesús, todo aquel que es la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esta parte me faltó aquí. Ponerle el colorcito rojito, porque así nos ayuda. Entonces, todo aquel que es la verdad oye mi voz. Y entonces Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Otros dicen que Pilato lo que quiso decir, bueno, ¿y qué es la verdad? O sea que despectivamente una afirmación admirativa. Pero en muchas Biblias lo ponen ¿qué es la verdad? En todo caso aquí vemos que en Jesús hay una gran preocupación por esa realidad. Es difícil llegar a la verdad. Ahí puse lo del huracanes, naturaleza, cómo llegar a la verdad verdadera de lo que está pasando, por ejemplo, en Houston. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el nacer y luego morir? ¿Cuál es la verdad de todo eso? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Todas esas son las búsquedas de la verdad. Muy bien. Lo de la belleza. En Esther, en el capítulo 1 y 11 dice que trajesen a la reina Vesti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Entonces aquí tomamos belleza, es lo más simple, ¿no? Decir, ay, qué mujer tan bella. Me imagino que las mujeres pues dicen lo mismo, ay, qué hombre tan bello, tan simpático, tan agradable. Estamos viendo una clase de belleza, pero en Ezequiel 27:4 dice, en el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Entonces el ser humano siempre está en esa búsqueda
de la belleza. Yo nunca he visto un perrito por la mañana, o una perrita, o una gatica, o un animalito, un pajarito, o la pajarita, por la mañana maquillándose y poniéndose ropa o algo para ser más bella o más bello. ¿Ve? O la estética, un cuadro, una pintura. Cuando un animalito hace un nido que a nosotros nos parece hermoso y bello, lo hacen por instinto, pero no porque le están poniendo ese carácter de belleza o búsqueda de la belleza. La palabra cosmos es belleza. Por eso los griegos, cuando vieron el universo, dijeron, oh, cosmos, bello. Y de ahí viene la palabra cosmético, ponerse belleza. En todo caso, en el ser humano hay una búsqueda de la belleza. En el siglo XX, hace un siglo, en el siglo XX, el que acaba de empezar, la belleza se buscaba en la estética, en las cirugías plásticas. Pero ya vemos que hoy día, en este momento, la belleza ya se busca de otra manera, ya ha cambiado esos conceptos o esos pensamientos. Muy bien, pero yo lo que les quiero explicar hoy es que en el ser humano hay una búsqueda de verdad, de belleza y de bondad. En Romanos 6:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Y ya dijimos que la verdad era buscar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Sabios para el bien e ingenuos para el mal, no genuinos, ya, porque la palabra que usé anterior es genuino, genuinidad. Ahora es ingenuos, es decir, inocentes, transparentes para el mal. Muy bien, pues hasta aquí quiero dejarlos en el día de hoy. Para mañana ir avanzando un poco. Bueno, pero les voy a dejar una tareita. Voy a dejar una tareita porque ya mañana profundizamos un poco más. Pero les voy a decir, en esto tenemos que profundizar un poco más. Pero en esto de la verdad, estamos en la búsqueda de la verdad. Cuando uno quiere decir la verdad. Cuando uno mira esta foto, uno dice, bueno, ¿cuál es el arbolito verdadero? ¿Cuál es la sombra? ¿Y cuál es el que produce la sombra? ¿Este o aquel? Y si yo volteo la foto, la fotografía, mire, le doy la vuelta a la fotografía. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el verdadero árbol y cuál es? Vea lo difícil que es llegar a la verdad. Y de eso vamos a estar hablando. Mañana no puedo porque estoy de viaje el viernes Dios mediante. Belleza. ¿Con qué ojos miramos la belleza? Porque las cosas son con el ojo como se les mira, dice. Y el bien. ¿Cómo cuando miramos y transformamos nuestra vida, cuando la transformamos, cómo vamos a ser capaces de ver ahí el bien? ¿Somos capaces? ¿Seríamos capaces de ver en una metamorfosis cómo se cambia la vida y cómo vamos a ser capaces de ver el bien ahí? Cuando vemos que el gusanito está muriéndose para que aparezca la mariposa. Entonces la gente dice, imposible. ¿Cómo va a haber bien ahí? ¿Cómo va a haber? Qué tristeza, qué horrible. ¿Sí ve? Esa tareita se la voy a dejar a ustedes en el día de hoy. A ver si ustedes son capaces de captar esa capacidad de buscar en el universo o en tu vida lo que es de verdad, en realidad, verdad, belleza y bien. Si sos capaz, si eres capaz. Y eso ya es un camino espiritual. Ya es un camino de la espiritualidad. Muy bien. Pues eso es lo que les quería decir en el día de hoy. Los invito para que continúen avanzando ustedes mismos. Poco a poco vamos proyectando. Mi deseo es hacer un taller o un conversatorio, un diálogo, como queramos decir, con un grupito de unas 10 personas. Si aquí en Del Río tenemos un grupito, pues me gustaría reunirnos
aquí donde estoy físicamente, face to face, cara a cara, sería bueno y empezar a dialogar a los que les gusta. Y si no, pues los hacemos virtualmente, a través de Hangouts o de un webinario también se llama. Y entonces las personas que estén dispuestas, yo voy a tratar ya cuando pase todo esto, cuando vaya avanzando un poco más, porque ya vea que ustedes ven que me estoy metiendo más en lo de la espiritualidad. Entonces, netamente, exactamente, entonces podemos hacer y poder avanzar en este camino. Muy bien, este proyecto se llama Ilumina tu Camino. Mi nombre es Ricardo Rubio. Yo estoy en Del Río, Texas, y estoy caminando con ustedes. Los que no me conocen, pues yo tengo por todas las redes sociales mi biografía, mi vida. Pregunten si alguna duda tienen, porque es bueno darnos a conocer, porque estamos mirando que la espiritualidad es verdad, de conocer la verdad, quiénes somos en realidad de verdad, belleza y bien. Después seguimos hablando, porque no quiero que se nos alargue mucho el video. Por hoy te digo, bye bye. Pasa este video si cree que le sirve a otras personas.